Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15 y el verso 3 en adelante. Repito, Primera de Corintios, capítulo 15 y el verso 3. Cuando lo hayan encontrado, digan amén, por favor. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dando gloria a Dios, pueden sentarse, hermanos. Muy bien, quiero presentar mi saludo a todos ustedes en el nombre del Señor. Saludo a todas las delegaciones de las damas que están aquí con nosotros, a todos los hermanos. Saludo a todas las líderes de damas de aquí de la zona. También dejo con ustedes un cordial saludo para el ministro, anfitrión de este lugar, nuestro hermano Darío Zuleta. Saluda a la hermana Sandra, a su familia, también al asistente, el hermano Andrés. Y qué maravilloso saludar aquí al trío. La verdad que qué bendición. Creo yo que tienen un gran futuro. Amén. Se siente la unción y lo hacen con todo el corazón. También a todos los músicos, Dios los bendiga. Y bueno, los hermanos que están en casa también a través de la transmisión. Antes de predicar, quiero darles un pequeño informe con respecto a la obra misionera nacional. Algunos seguramente no saben que hay misioneros nacionales aquí en Colombia. Bueno, los que saben, gracias a Dios, nos llevan en sus oraciones, ¿verdad? Algunos no saben por qué un misionero en Colombia, ya que la obra en Colombia lleva 85 años, o la evangelización en Colombia más de 85 años. ¿Y por qué? ¿Por qué se tiene que recurrir a misioneros nacionales? Bueno, esto yo siempre lo repito y lo digo porque muchos hermanos a veces no lo conocen muy bien. Y es que el consistorio de ancianos hace aproximadamente unos 16 años, que son los dirigentes de la iglesia a nivel nacional, hicieron un diagnóstico acerca del crecimiento y el desarrollo de la iglesia en Colombia. Y se dieron cuenta que la iglesia pentecostal hace presencia en todos los municipios, aún en los que ni el Estado ha llegado. Allá hay una iglesia pentecostal. Pero algunos se han metido a lugares inhóspitos de la selva del mar. Allá usted ve un letrerito iglesia pentecostal, ¿cierto? Sin embargo, dentro del diagnóstico encontraron un hallazgo, y es que no hacíamos presencia en estratos medios y altos de las principales ciudades, ya que antiguamente Colombia 30 años atrás era rural, es decir, el 70% de la población colombiana vivía en el campo, pero 30 años después, o sea ahora, el 70% de la población colombiana vive en las ciudades y el 30% en el campo. Entonces por eso se consideró que era necesario establecer una misión en las principales ciudades. En este momento hay presencia en 25 ciudades, en las principales, sobre todo en los sectores que tienen una complejidad de evangelización. Cali, por ejemplo, tiene una composición demográfica un poco atípica a diferencia de otras ciudades. Por ejemplo, en Bogotá se habla que, hablando de la estratificación, es decir, que la parte norte es considerada como los estratos más altos, medios altos, y el sur los estratos medianos y bajos. Lamentablemente la sociedad colombiana está clasificada de esa manera.
Sin embargo, para Dios esto realmente no tiene relevancia. Para el Señor todas las almas son iguales y todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Pero es la composición social, y en Cali, por ejemplo, estamos hablando que es una forma típica porque estamos hablando que hay una población de estrato medio alto en el norte, otra en el oeste y la gran mayoría en el sur. Estamos trabajando en el sur de Cali, que es la comuna 22, propiamente Ciudad Jardín. Hace 5 años iniciamos, fue un gran desafío, y la complejidad es porque allá no se puede evangelizar de la forma tradicional y común que nosotros tenemos, de tocar una puerta, de entregar un tratado, de hacer un culto al aire libre. No, esas cosas allá son prohibidas. De hecho, el código de policía aplica severamente en ese sector, donde cualquier manifestación pública o de proselitismo está totalmente reprimida por la fuerza pública. Entonces se requiere entonces una misión, una estrategia, y gracias a Dios no estábamos preparados ni entrenados para evangelizar a estas personas, pero Dios nos ha dado la sabiduría y el aprendizaje también. Duramos aproximadamente unos 2 años haciendo un acercamiento, conociendo la población, conociendo sus motivaciones, ya que el sur de Cali tiene una composición muy especial. Hay universidades, centros comerciales, clubes sociales, la mayoría de las casas son circuitos cerrados, entonces llegar allá no es fácil. Lo hemos hecho por la gracia del Señor y hemos utilizado una metodología personalizada, es decir, un evangelismo personalizado de relaciones interpersonales, de amigos, de poder entablar una conversación, y poco a poco hemos podido acercarnos a ellos. Y tengo una muy buena noticia, hermanos. Hemos bautizado ya 85 hermanos para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Gloria a Dios. De los cuales 25 ya recibieron el poder del Espíritu Santo. Y son hermanos del sector de allí, que viven allí, su familia está allí. Y Dios está haciendo cosas extraordinarias, hermanos. Las dominicales ya asisten promedio de 50 amigos. Están llegando en familia, la mayoría están llegando en familias enteras, hermano. Dios está haciendo cosas extraordinarias. El costo de vida es muy alto allá, por eso se requiere mucha inversión. Y agradecemos a Dios, a la iglesia, a ustedes, hermanos, por sus oraciones. Cada oración que ustedes hacen por los misioneros, eso es una cobertura y es un apoyo para nosotros, porque enfrentar allá esa población no es fácil. Realmente se requiere mucha gracia de Dios, mucha gracia, mucha sabiduría, y también gracias por las ofrendas que ustedes hacen para los misioneros, ya que con eso podemos subsidiar parte del evangelismo que se hace allá. Sostenernos allá no es barato, es muy costoso todo. Más adelante de pronto les daré detalle un poquito acerca de esa parte, pero hasta ahora no nos ha faltado nada y el Señor nos ha ayudado en todo, ni nos faltará. Así es. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor, hermanos, para el Rey de Reyes, Señor de señores. Amén. Su nombre es Jesús. Él vive. Es el tema que me han asignado en esta noche. Hace algunos años la revista Time, es una revista secular norteamericana, estaba buscando el personaje del siglo y postularon los siguientes nombres: a Nelson Mandela, a Che Guevara, Albert Einstein, Juan Pablo II, a Martin Luther King, Walt Disney, a Pablo Neruda, Thomas Edison, Simon Freud, Teresa de Calcuta, Abraham Lincoln, Steve Jobs y muchos. En total era una lista de 100 candidatos para ser el personaje del siglo. Y en medio de la discusión y de todo lo que fue el sondeo, las encuestas, al final en el número 1 apareció Jesucristo de Nazaret. Yo pensé que usted se iba a alegrar por eso. El personaje del siglo. Que una revista secular diga eso es porque Jesús es supremamente interesante, maravilloso. ¿Para cuántos Jesús es maravilloso? Mire,
Solamente pensar en el nacimiento de Jesús fue algo extraordinario, maravilloso. Ustedes se acuerdan el 6 de mayo del 2019, cuando estaba la expectativa del nacimiento de Archie. ¿Se acuerdan de Archie? Bueno, Archie es el hijo del príncipe Harry y de Meghan, los príncipes de Sussex de Inglaterra. Recuerdo que los paparazzis estaban a la expectativa, las redes sociales. Algunos decían, se va a parecer a él, a ella. Y la noticia del mes era esa. Archie, queremos conocer a Archie. Y todo el mundo estaba a la expectativa. Pero hermanos y amigos, si el nacimiento de Jesucristo hubiese sido en este tiempo, amén, igual hubiese sido mucho más ponderante que el de ellos. ¿Sabe por qué? Porque en el nacimiento de Jesucristo no habían redes sociales, no había Facebook, no había Instagram, pero un ángel del Señor fue el que anunció su nacimiento. Y ese ángel dijo: os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un ángel del cielo dio esa noticia. Gloria al Señor. Su nacimiento fue extraordinario. Ahora, ¿qué decir de su vida? La vida de Jesús fue algo maravilloso. Mire, Jesús no ganó ningún Nobel en química, pero convirtió el agua en vino. ¿Qué tal eso? No tuvo un título de biología, amén, pero nació, amén, sin una concepción natural. Solamente dice la Biblia que el Espíritu Santo halló sombra sobre María, y el santo ser que estaba en ella era llamado Hijo del Altísimo. Los ángeles tuvieron que decir: gloria a Dios en las alturas, y en la paz, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. En física, aleluya, violó todas las leyes de la física, caminando sobre el agua. Amén. Mire, trastornó la ley de las matemáticas aún, alimentando a 5,000 personas. Solamente, ¿con qué? Con 5 panes y 2 peces. ¿Qué tal eso, hermanos? No, escuchen esto, hermano. No tuvo un título de medicina, pero sanó a muchos con el poder de la palabra. No tenía un grado de estudio, sin embargo todos le llamaban maestro. Él nunca compuso una canción, y hoy muchos le cantan y se inspiran en la vida de él, de Jesús de Nazaret. Amén. No tenía sirvientes, sin embargo todos le llaman Señor. No fundó una universidad y muchos eruditos quieren estudiarlo, porque Él es maravilloso y sorprendente. Amén. No tenía un ejército, pero todos los reyes le tenían miedo, porque hablaba cosas extraordinarias. No ganó ninguna batalla militar, pero ha conquistado el corazón de muchos en este tiempo y en el que va a devenir. ¿Cuántos lo alaban en esta noche a Él, a Jesús de Nazaret? Amén. Pero escuche, no solamente su nacimiento y su vida fueron maravillosos o extraordinarios, también su muerte fue algo extraordinario. Jesús ya lo había dicho y también lo había profetizado algunos de los profetas inspirados por el Espíritu Santo. Algunos habían dicho que no permitiría que su santo viera corrupción. También había una sentencia sobre la muerte. Había una sentencia que decía: muerte, él dijo, de la mano del Seol los liberaré. Es decir, que iba a ser quitado el botín del tirano. Algo ya estaba sentenciado sobre la muerte y sobre el sepulcro.
Había una ley, que la ley decía que la paga del pecado es muerte, y que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Esa era la ley que se había establecido. Pero Adán, el primer hombre, la primera creación, Adán pecó. Y la Biblia dice que él fue vendido al pecado. Y por cuanto Adán pecó, el pecado entró en el hombre, y por el pecado entró la muerte, y pasó de una manera de transgresión, o como de una forma de genética, de maldición, como si fuera una pandemia de generación en generación, por cuanto todos pecaron. Es decir que el pecado ha sido una de las tragedias más difíciles que el ser humano ha enfrentado. El hombre por el pecado perdió el señorío, perdió la autoridad, perdió la vida eterna, perdió la mayordomía sobre la tierra. Por el pecado la tierra fue maldecida, y tantas consecuencias por el pecado. Por eso el Señor tenía que hacer una obra maravillosa. Tenía que rescatar al hombre de la esclavitud en la cual había caído. Él tenía que hacer una obra especial, una obra en la cual iba a destruir completamente la tragedia humana. Por eso dice la Biblia: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Él iba a hacer algo glorioso, algo que ningún ser humano pudo hacer, porque todos los que Él envió, los profetas y todos los hombres de Dios, fracasaron. Hicieron cosas muy buenas, muy interesantes, pero al final pecaron. Y el pecado entonces los cobijó, y la muerte como resultado los metió en su poder, amén, jurídico, digámoslo así, en su capacidad de poder dominar al hombre del pecado. Pero en Cristo fue diferente, porque aunque el pecado entró por un hombre y pasó a maldición o de generación a generación, en Cristo fue diferente. Él fue tentado en todo, escuchen esto, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue santo, Él fue más sublime que los cielos. Él fue tentado de muchas maneras y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual esa ley se reversó y Cristo recuperó lo que Adán había entregado. Amén. Por eso dice la palabra del Señor: que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de un cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz, amén, ya se había profetizado sobre Él. Él ya también había enviado una profecía. Amén, el profeta Isaías lo había dicho: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, pero iba a ser un varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos, pero ciertamente Él iba a llevar nuestras enfermedades, iba a sufrir nuestros dolores, y nosotros le íbamos a tener por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Curados.
Estando en la cruz, se cumplieron todas las profecías acerca de él. Y cuando él dijo, consumado es, que significa hecho está, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando que se abría un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. Es decir, que ahora el hombre iba a tener acceso a la presencia de Dios y que se establecía un nuevo pacto con el hombre. Amén, donde el Señor, él, amén, Pablo, el escritor a los hebreos dice, o lo presenta de la siguiente manera, dice que el Señor iba a establecer un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con Israel, porque ellos no permanecieron en ese pacto. Él dijo, este es el pacto que estableceré en aquellos días, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y seré propicio en sus injusticias, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Por eso, hermanos, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría en misterio oculta, la cual Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido jamás habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el pensamiento humano, en la que Dios ha revelado a los que le aman, y Él nos la reveló por el Espíritu. Por eso en esta noche, hermano, tenemos un gran privilegio de saber esta revelación tan poderosa. Amén. Jesús dijo, Padre del cielo y de la tierra, amén, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque a ti te ha placido. Hermano, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cuando a Cristo lo bajan de la cruz, José de Arimatea, un hombre rico, cedió la tumba para que lo sepultaran allí. Pero habían tres teorías conspiradoras acerca de Jesús. La primera era que él ya lo había dicho, que él iba a resucitar. Y era vox populi, la gente sabía, el gobierno sabía. Y el gobierno entonces, y también con alianza de los religiosos de la época, dijeron, qué bueno que la tumba de Jesús esté custodiada, porque es posible que los discípulos se roben el cuerpo y después digan públicamente que resucitó, y esto sea notorio a todos y ganen adeptos por esa farsa. La segunda teoría que había acerca de la resurrección de Jesús era que Jesús no había muerto, sino que había sufrido un desmayo. Clínicamente se le llama una catalepsia, es decir, que cuando los síntomas vitales no se sienten, son mínimos, y después la persona reacciona, y dijeron, Jesús simplemente sufrió un desmayo. Y la tercera teoría conspiradora era que Jesús iba a resucitar, pero en el corazón de los creyentes, y algunos no creían realmente en lo que él había profetizado. Sin embargo, cuando llevaron el cuerpo de Jesús, colocaron una piedra gigante y colocaron unos soldados, hombres de guerra, para custodiar esa tumba. Y cuando estaba allí,
Muchos de los discípulos pasó un día, 2 días, el tercer día ellos habían ya perdido la esperanza. Algunos estaban pensando a volver a sus quehaceres, a sus oficios normales. Pero las mujeres en ese momento, Marta y María, fueron a hacerle precisamente un mantenimiento a la tumba. Y mientras iban camino a la tumba, resulta que vieron un hombre con vestiduras blancas. Alabanzas al nombre del Señor. Y cuando lo vieron, ese hombre les preguntó: ¿ustedes a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús. Y aquel hombre, que era un ángel, dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Pero ¿por qué Cristo resucitó? Cristo resucitó porque había una ley, y la ley era que la paga del pecado era muerte. La muerte se llevaba a todos los pecadores. Pero yo me imagino cuando la muerte, amén, se presentó ante el cuerpo de Jesús. Empezó a mirar el cuerpo de Jesús, a detallar si había alguna culpa, algún pecado, alguna mancha. Amén. Pero resulta que Cristo no tenía ningún pecado, ninguna mancha. Era sublime. Amén. Era santo. Amén. Y dice la Biblia: suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte lo pudiese retener. Se levantó victorioso al tercer día, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Por eso él lo había sentenciado a la muerte. Le dijo: muerte, yo seré tu muerte; sepulcro, yo seré tu victoria. Cristo vive, Cristo resucitó. Oh, yo no sé, pero yo en esta noche siento a Cristo aquí en el Jordán. Está en el poder de su Espíritu Santo. Miren, hermanos, los restos de Walt Disney, los restos de Paulo II, de Teresa de Calcuta, de Steve Jobs, de todos estos hombres que aportaron algo a la humanidad, están en un sepulcro, en un osario, en un mausoleo. Pero la única, hermano, la única tumba que está vacía es la de Jesucristo, el Señor. Quiero decirle que la única, si pudiéramos llamarlo así, religión diferente a todas las que existen en el mundo, amigos, ustedes que están aquí, los amigos, la única iglesia o religión, si usted quisiera llamarlo así, que habla, que predica acerca de la resurrección, es el cristianismo. De resto, todas las religiones del mundo tienen un líder, y ese líder ha muerto y sus restos están allí, y lo recuerdan simplemente sus máximas, recuerdan sus historias, de pronto su filosofía, su pensamiento, y está allí. Muchos de ellos son líderes que aportaron algo a la humanidad, que de pronto ante la autodisciplina desarrollaron algún tipo de ciencia. Pero la única doctrina, la única religión que habla de que su Dios no está en una tumba es el cristianismo. Y escuche, hay evidencias históricas, arqueológicas, hay evidencias de todo tipo. Imagínense que Pablo dice que cuando Jesús resucitó, se le presentó a los 12
discípulos. Luego se le apareció a 500 hermanos. Imagínense ustedes para poner de acuerdo a 500 personas para decirles o venderles una mentira. Eso es imposible. Es imposible convencer a 500 personas frente a una mentira. Todos ellos fueron testigos oculares. Un testigo es aquel que ve y oye. Un testigo es el que tiene evidencias que no pueden ser negadas. Ellos fueron testigos. Ahora yo pregunto, hermano, ¿qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado? Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos nosotros falsos testigos, falsos. Seríamos lo más dignos de conmiseración, de lástima. Seríamos personas que estaríamos predicando una mentira. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría salvación. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría Espíritu Santo. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría convicción de pecado. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese bautismo. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría una herencia en los cielos. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría una morada eterna para los creyentes. Si Cristo no hubiese resucitado, el poder de las tinieblas tendría control de este mundo. Pero Cristo resucitó y venció la muerte, venció el sepulcro, venció a Satanás. Y dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho: voy a preparar un lugar para ustedes, para donde yo esté, vosotros también estéis. Oh, aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Hay un problema en el mundo. Naturalmente hay muchos, pero quiero resaltar y señalar uno, y es la preocupación de los gobiernos frente al cambio climático. Los científicos saben y son conscientes que el mundo se está autodestruyendo y que el cambio climático, miren, nosotros casi ya se termina este mes, que supuestamente es de verano, pero vemos cómo el clima está totalmente cambiante. El efecto invernadero en las ciudades, en el mundo, las inundaciones, las sequías en algunos lugares. Estamos viendo cómo los rayos ultravioleta están penetrando la tierra. Se está acabando el agua. El mar está reclamando su terreno. Se pronostica que van a desaparecer algunas ciudades como Miami, California y otras. Los científicos saben que eso va a pasar y lo están vaticinando. Por eso algunos prolíficos y millonarios del mundo están haciendo inversiones. Supuestamente, si esto aquí se complica, se van a vivir a otro planeta. Steve Jobs, este hombre de Amazon, Elon Musk, el dueño de Tesla, está invirtiendo. Elon Musk y también otros más están invirtiendo en naves espaciales. Están mirando, explorando la posibilidad de pronto, si esto aquí se complica y es invivible, supuestamente se van a otro planeta. Por eso están haciendo exploraciones en Marte y en otras estrellas, supuestamente, para escapar de este mundo, hermanos. Pero hermano, eso ya está escrito. El Señor ya dijo: si te remontares en las estrellas, de allá te derribaré también. Amén. Y aunque usted y yo no tengamos dinero para pagar $5 millones para un viaje intergaláctico, amén, amén, tenemos una esperanza mucho más grande que viajar en una nave para llegar a otro planeta. Vamos a traspasar los planetas. Por eso dice la Biblia, hermanos míos, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
Jesús a los que durmieron en él. Por eso digo en esta noche aquí en el Jordán, que nosotros que vivimos, que hubiésemos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hubiésemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Si alguien lo cree, póngase en pie y dele un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Dígale: Señor, yo espero tu venida. No se escucha esa alabanza. No se escucha. Oh, no se escucha esa alabanza. Hermana Dorcas, esperamos a Cristo. Él vive, Él vive, Él vive. Él vive, iglesia. Él vive. Allá atrás quiero decirles que Cristo vive. Amén. Él vive. Él vive. Oh, mire cómo Él se mueve, Él se mueve. Él se está moviendo aquí en esta noche. Amén, Él vive. Dígale, hermano: gracias, Señor, por esa esperanza tan grande. Dígale: Señor, yo tengo una esperanza muy grande. Yo ya no tengo mi esperanza en un presidente. No ponga la esperanza en un gobierno. No ponga la esperanza en un líder. Amén. Ponga la esperanza en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte ese aplauso para Él. Amén. Fuerte, fuerte, fuerte. Hermano, gócese en esta noche. Dígale: yo tengo una esperanza grande. Algunos estaban tristes. Muchos han amanecido tristes, preocupados. Algunos se quieren ir de este país pensando en cosas que puedan pasar. Pero hermano, usted y yo tenemos una esperanza, una ciudadanía mejor, unas promesas más grandes. Tenemos un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es la resurrección y la vida. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá.